Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su casa aquí en la Rectoría de la Anunciación de Metepec en el Estado de México. ¿Cómo están? Ha pasado un día más, ya le ofrecemos al Señor el día trabajado, vivido, en medio de las fatigas propias de un día como este, en esta situación que estamos viviendo. Bien, vamos a retomar nuestro caminar en el desierto cuaresmal, en estos ejercicios espirituales, como siempre, invocando primero sobre nosotros al Espíritu Santo. Esta vez quiero invitarlos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, escuchando a Jesús que en el Evangelio de San Juan nos especifica cuál será la misión del Espíritu Santo. Una vez resucitado y cuando sube al cielo, el Padre y Él nos envían al Espíritu Santo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Jesús de una manera muy familiar le dice a sus discípulos en el cenáculo, en la última cena, les conviene que yo me vaya al Padre, porque cuando yo me vaya a Él, les enviaremos al Espíritu Santo. ¿Y cuál será la misión del Espíritu Santo? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. La misión del Espíritu Santo es introducirnos en la verdad. Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca en la verdad, en esa verdad que nosotros necesitamos tanto, en esa verdad que nos hace libres, libres de todo aquello que nos agobia, con esa libertad que solo el Espíritu nos da al comunicarnos a Cristo en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, reaviva en nosotros sus 7 dones, su fruto, para que así podamos ser buenos discípulos de tu Hijo Jesús, camino, verdad y vida, y seamos libres, especialmente libres del pecado. Padre bueno, que tu Espíritu, que nos has enviado junto con tu Hijo Jesús sentado a tu derecha, resucitado, Él que ha vencido al pecado y ha hecho un juicio del mundo, ayúdanos a que el Espíritu Santo nos muestre también la verdad sobre el pecado. Y por la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, condúcenos a tu casa, a tu reino. Bendícenos, bendice nuestras familias, nuestra nación, a la humanidad entera, especialmente en esta situación de crisis, de pandemia. Que tu presencia nos dé paz y consuelo. Amén. Bien, hermanos, pues la reflexión del día de hoy será, diría yo, como un encuentro entre expertos, porque nuestro tema del día de hoy es el pecado. Yo diría, ¿quién de nosotros no es un experto en el pecado? Porque pues todos somos pecadores.
Por eso precisamente es bueno centrar nuestra reflexión en lo que es el pecado. Si alguno de ustedes, pues bueno, no tiene pecados, pues mándeme una foto para yo prenderle una veladorita todos los días. Pero bueno, desgraciadamente yo creo que todos tenemos esta experiencia. Conectando con nuestra reflexión en los días anteriores, el lunes hablábamos de la Pascua, de esa maravillosa Pascua, la fiesta central de nuestra fe, y que ahora Dios nos concede prepararnos y a celebrarla en el cenáculo doméstico. Jesús quiere comer su Pascua con su iglesia en tu casa. Ya tienes lista esa salita para que el Señor, con tu familia, con toda la iglesia, pueda comer la Pascua. Ya estás preparando cómo adornar tu iglesia doméstica. Cuando todo es normal, la que se arregla es la iglesia parroquial o la iglesia donde vamos a misa. Ahora la iglesia que se debe adornar para Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, Domingo de Ramos ya próximo, es tu casa. ¿Ya pensaste cómo la vas a adornar para manifestar al mundo que tu casa es un cenáculo donde Jesús va a comer su Pascua? El día de ayer insistimos y subrayamos mucho en la experiencia de la alianza. ¿Paso a qué? ¿Paso de dónde a dónde? Y decíamos que el Señor se ha compadecido de nosotros, ha visto nuestra opresión por el faraón de este mundo, que es el diablo, ha descendido y nos ha liberado de esa opresión que es el pecado. Esa alianza que Él nos propuso, que Dios nos da como un don, y al mismo tiempo nos enseña el camino de la alianza, que son sus mandamientos. Caminar por los mandamientos es ser fiel a esa alianza. Por eso la palabra que el día de hoy quiero proponerles para nuestra reflexión es la palabra fidelidad. Fidelidad. Porque nosotros ya sabemos de entrada que Dios es fiel a la alianza. De las cosas más elementales cuando celebramos una alianza con alguien, una alianza es como un pacto, un compromiso muy serio. Por lo tanto, es obligatorio cumplirlo de ambos lados. Porque si hacemos un pacto con alguien y pues no lo cumplimos, bueno, pues entonces ¿qué tipo de pacto, qué tipo de alianza es esa en donde nadie cumple lo que le toca cumplir? Y ya sabemos, como les decía, por el lado de Dios no hay problema. Él ha cumplido totalmente. De Dios podemos decir, es fiel. Es el Dios fiel que está siempre con nosotros. El verdadero asunto de la alianza, se puede decir entonces, está de nuestro lado. Y hoy vamos a meditar un poco sobre eso. ¿Qué tan fieles somos a la alianza? Una alianza no así solo legal, sino una alianza de amor. Una alianza que nace del cenáculo de la muerte del Señor en la cruz, que se queda entre nosotros en la Eucaristía. ¿Qué tan fieles somos a la Eucaristía? Nada más por decir un ejemplo, ¿qué tanto vamos a misa y con qué actitud y disponibilidad vamos a la misa dominical? Porque es parte de la fidelidad a la alianza. La verdadera fe, cuando uno dice yo creo en Dios, se expresa precisamente en la fidelidad. Y ya decíamos que la fidelidad se expresa precisamente en los momentos de crisis. El día de hoy, en la liturgia de la Santa Misa, en la primera lectura tocó la lectura del libro del profeta Daniel con aquellos 3 jóvenes que fueron llevados al horno encendido por Nabucodonosor, el rey que se enojó con ellos. Y estos jóvenes, podemos decir, pudieran haber dicho, hombre, tan bien que iban las cosas. Estaban en el palacio del rey, los trataban muy bien, los estimaban mucho,
pero el rey les exigió hincarse ante sus ídolos, ante sus dioses, y adorar la estatua que él había hecho. Y surge una crisis. Y en esa crisis los jóvenes nos muestran cómo, en momento de crisis, fidelidad a Dios. Desobedecen al rey, el rey los echa al horno ardiente y Dios los rescata. Sabían que su fidelidad a Dios implicaba la propia vida. Dios los salvó en esa ocasión. Pero, como decimos entonces, cuando hay una crisis, es un momento de fidelidad a Dios. Cuando se puede perder todo, cuando todo puede depender de nuestra actitud hacia Dios, cuando, como estos jóvenes, incluso llegamos a preferir la muerte que ofender a Dios con nuestra infidelidad, entonces vamos creciendo. Decíamos que el trabajo de los profetas muchas veces fue precisamente custodiar esa fidelidad. El pueblo de Dios va pasando de crisis en crisis para que pueda crecer. Se puede decir que hoy nosotros también estamos, pues ya sin duda, en medio de una crisis. Tiempo de fidelidad a Dios. Muchas veces lo vemos en nuestra comunidad, no podemos notar tibieza. Más o menos, ¿verdad? Y pues la causa de ello es una falta de compromiso y de fidelidad total a Dios. ¿Qué porcentaje de fidelidad sería aceptable, por ejemplo, entre los esposos, entre el sacerdote a Dios y a la iglesia? ¿Un 90% va bien? ¿95% y ya vamos de gane? ¿Cómo se vería que un esposo le dijera, por ejemplo, a su esposa o al revés, pues ¿sabes qué? Pues date de santos y sé feliz porque si soy fiel un 99%, que es bastante. ¿Se contentarían ustedes con esa fidelidad? 99.5, o en un alarde así de fidelidad, 99.9. Dios en la Sagrada Escritura parece que quiere 100 sobre 100, una fidelidad total. En este pasaje que se meditó hoy en la liturgia de la Santa Misa, se nos habla de esa fidelidad total. No se puede ser medio fiel a Dios. Hoy incluso cuando las leyes humanas en las instituciones de interpretación de las leyes dicen, bueno, pues que alguien sea infiel a su esposo, a su esposa, pues no pasa nada, ¿no? Hay que ser maduros, hay que saber perdonar. Parece que Dios no. Su fidelidad no estaba basada en la posibilidad de que Dios los salvara, pues aunque esto no sucediera, aquellos jóvenes nunca le serían infieles. ¿Cómo se es infiel a Dios? Cada uno de nosotros nació a Dios en la Trinidad, ahí con la imagen de la Trinidad que está en el fondo y que me gusta mucho. Es toda una teología hecha imagen, pintura, ¿no? Cada uno de nosotros escuchó una exhortación del sacerdote que lo bautizó, cuando una vez bautizado le mostraron, le subrayaron el signo de la vestidura blanca. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Esa fue la consigna que nosotros recibimos. A veces nuestra relación con Dios es así como medio un poco comercial, ¿no? Voy a hacer esto si tú me das esto a cambio. Y entonces, pues queremos meter a Dios así como en la bolsa, ¿no? Así a la alza o cuánto va a la baja nuestra relación con Dios. Pero con Dios, ¿le amamos o no le amamos? ¿Le somos fieles o no le somos fieles?
Dios no acepta a medias. En- por eso, en la crisis y la tentación, la mejor oportunidad es que tenemos para probarle a Dios que verdaderamente le amamos y le somos fieles. Estamos en crisis, es tiempo, es oportunidad, es ocasión para decirle a Dios, somos fieles a ti. Aunque quizá esto nos inquiete, amenace en nuestra propia vida, somos fieles a ti. Y nuestra fe en ti no depende de que nos quites el coronavirus o no, no, sino te amamos, porque tú nos amaste primero, como dice San Juan. El amor consiste en que Dios nos amó primero, y de ahí nosotros lo amamos también. En esta línea de fidelidad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la primera homilía del Papa San Juan Pablo II en México en enero de cuando él vino por primera vez en 1979. Y en la Catedral de México, pensando en la Virgen, nos habló de la fidelidad. ¿Se acuerdan entonces que en esa voz muy hermosa, resonante de Juan Pablo II que llenó México, en esos días maravillosos que él estuvo con nosotros aquí, bueno, hoy ahora está allá en el cielo, intercediendo por nosotros, él habló con mucho amor de la Virgen y habló de la fidelidad de la Virgen. Y de ahí sacó aquella frase que hizo resonar en México: México siempre fiel. Y en esa ocasión, en su homilía, nos destacó que la fidelidad de la Virgen y la fidelidad de los hijos de Dios pueden experimentarse y expresarse, vivirse desde 4 dimensiones muy importantes. Primero, la búsqueda de la voluntad de Dios. El que es fiel a Dios busca la voluntad de Dios, no la suya. ¿Cómo ven? Es así como un buen punto de referencia, ¿no? Para ver nuestra propia fidelidad. Tú, yo, buscamos la voluntad de Dios como fidelidad a nuestro bautismo, a nuestro ser hijos de Dios. Segunda dimensión de la fidelidad, decía el Papa, la disponibilidad a esa voluntad de Dios. Si no estoy disponible a la voluntad de Dios, como Jesús nos ha enseñado, bueno, pues entonces ya para qué busco su voluntad, ¿no? Entonces me voy olvidando de Él, me olvido de los mandamientos, me olvido de la misa dominical, me olvido de la creación, me olvido del proyecto de amor de Dios para el amor humano, para el matrimonio, para mi cuerpo, para todo aquello que yo voy viviendo. Tercera dimensión de la fidelidad, decía San Juan Pablo II, es vivir coherentemente. Ser coherentes. No traicionar en lo privado lo que públicamente has aceptado, decía el Papa. El tiempo de la crisis, decíamos, es el tiempo de la fidelidad, o sea, de la coherencia. Hay muchas maneras de expresarla, muchas cosas que, pues bueno, podemos hacer en este tiempo. Les invitaba yo a dejar salir la imaginación de la caridad. Hay que ser fieles a Dios. Y, decía el Papa, la última dimensión de esta fidelidad en la persona de la Virgen, y que es modelo también para nosotros, es la constancia. Y el Papa decía en aquella ocasión, es fácil ser fieles un día o dos, un tiempito, difícil serlo toda la vida. Es fácil ser fieles cuando las cosas van bien, cuando no hay cruz, cuando las cosas fluyen, como le pasó a estos chicos de ahí del relato del profeta Daniel, tan bien que iban las cosas, hombre. No sé, quizá la familia, los negocios y todo, pero
viene esta crisis que nos habla y que se convierte en ocasión, decíamos, para la fidelidad a Dios. Es tiempo pues de vivir esta fidelidad y nosotros también preguntarnos qué tan fieles somos a la alianza con Dios, porque es bueno pedirle al Espíritu Santo siempre este don. Señor, dame de tu Espíritu Santo para tener la fuerza necesaria de ser siempre fiel a ti. Todo México está en crisis. Yo creo que es un buen momento para recordar México siempre fiel. Toda infidelidad a la alianza es pecado. Porque yo vivo de una alianza con Dios. Él hizo una alianza conmigo y nosotros con Él. Cuando yo fui bautizado, ese bautismo me transformó en hijo de Dios, en alguien que vive la alianza con Jesús y vive de la alianza con Jesús, especialmente, decíamos, la Eucaristía. ¿Qué es este dichoso pecado? Me decía yo que pues yo creo que todos somos expertos en pecado, ¿no? Sobre todo de los nuestros. Pero en fin, vamos hoy a meditar un poco sobre el pecado. El pecado. Es muy interesante ver cómo surge en la Sagrada Escritura, cómo se nos describe el surgimiento del pecado, de eso que llamamos el pecado original. Eso nos lleva a analizar así muy rápidamente qué pasó en el paraíso, en el Edén. Que así podríamos decir como los jóvenes o como nosotros ahora en este tiempo. Tan bien que iban las cosas, hombre. Adán y Eva eran el centro del paraíso, estaban muy bien, felices allá. Era el paraíso. Y llegó la serpiente. ¿Qué hace esta serpiente? Yo veo en la acción de la serpiente algo así como una especie de una psicología en un nivel muy profundo. Resulta que el diablo vuelca, hace una proyección psicológica, diríamos hoy, sobre Dios de lo que Él es. Es decir, el diablo proyecta sobre Dios ante Adán y Eva lo que Él es: un mentiroso, un envidioso, un ser deprimido, cerrado, infeliz, un ser que odia al hombre, que no ama al hombre para nada, que crea parodias, cada pecado es una parodia de las cosas buenas que Dios ha hecho. ¿Y qué le dice a Adán y a Eva? Y a cada pecador que cae en sus tentaciones. Dios es un mentiroso, les mintió. No es cierto lo que les dijo. Pueden comer de ese árbol y Dios es envidioso porque no quiere que sean como Él. Dios es un tipo amargado porque no quiere que ustedes se la pasen muy bien, así, no sé, disfruten la vida y todo. Y por eso les prohibió esto. Porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿A poco no se antoja? Y entonces el diablo tienta proyectando su personalidad condenada, su personalidad de pecado, de rebeldía contra Dios, sobre Dios, y pone en el banquillo de los acusados a Dios. Dios es enemigo de ustedes. Dios es enemigo de su libertad. Dios es enemigo de su felicidad. Cuidado con Dios.
¿No les parece muy interesante? Y entonces, Adán y Eva, en el relato bíblico que nos muestra precisamente el drama del pecado, pues se lo creen. No, pues sí, de veras, pues es que Dios nos anda prohibiendo cosas. Es que Dios nos miente. Es que no somos felices por culpa de Dios. Ah, empieza la cosa entonces a funcionar, ¿verdad? Y entonces viene lo que yo llamaría como un misterioso y gigantesco complejo de Edipo. Para que yo sea feliz tengo que matar a mi padre. Y el arma para matar a mi padre es la desobediencia. Es alejarme de él. Es como en la versión evangélica de este pecado, el hijo pródigo que dice, en la casa de mi padre no soy feliz porque mi padre es enemigo de mi felicidad. Me voy de la casa de mi padre. ¿Cómo ven? Entonces, tengo yo que enfrentar esa libertad, la responsabilidad y sus consecuencias de mis decisiones con esa libertad. Y entonces, cuidado. Una vez visto así, esta situación profunda del pecado y la intervención del diablo, de la serpiente mentirosa, que así como en una proyección psicológica, proyecta sobre Dios su maldad. Y si nosotros nos la creemos, pues entonces ya estuvo que también nosotros sentaremos a Dios en el banquillo de los acusados. Porque hay coronavirus. Hombre, por culpa de Dios, ¿no? Porque está este miedo, esta inquietud, las cosas no van bien, la economía se está desplomando, la familia está sufriendo, aunque en México tristemente parece ser que hubo un apagón de la familia, ¿no? Ya habla de familia, de la iglesia doméstica. En los proyectos que vamos viendo que van surgiendo ahí, hay que ayudar a las personas ancianas y a las mujeres y a los niños y ¿cómo le va a ser una nación para subsistir sin la familia? ¿No sería bueno ayudar a la familia? Hay un apagón mediático, nadie está hablando de familia, ya se dieron cuenta. ¿Y para Dios qué es familia? La familia, y esta es una frase fuerte del Papa Francisco, es imagen viviente de la Trinidad. Por eso cuando yo les invito también a que su familia, iglesia doméstica, celebre la Pascua, es por esto mismo. Dios nos lo enseñó. ¿Qué es el pecado? Fíjense que es muy interesante cómo los antiguos griegos y también el hebreo y el arameo antiguo definen la palabra que usan para definir el pecado. Fíjense qué cosa tan interesante. El pecado en griego se dice hamartía. Bueno, es una palabra griega ahí muy elegante, pero lo que quiere decir es muy interesante. Fallo de la meta, no dar en el blanco, no alcanzar en el objetivo, no atinarle. Atínale, ¿no? El pecado es un desatino. El pecado para un hijo de Dios, pues no sé, siempre uso este ejemplo, es no atinarle una pedrada a un elefante a 20 centímetros. Entonces, chico elefante ahí enfrente de ti, tu piedra, y ahí estás a 20 centímetros de él y ¡ay, qué barbaridad, le fallé! No le atina al elefante. Así es de ridículo el pecado. No atinarle. No atinarle a lo que realmente soy yo. El proyecto de Dios para mí, mi salvación. Dios no es enemigo de mi libertad ni de mi felicidad. Ese chamuco nos ha estado haciendo, pero de las suyas aquí,
Y lo peor es que también nosotros ahí como que andamos haciéndole caso, ¿no? Los griegos usaban esta hamartía, que es un sustantivo, también en una forma verbal, para referirse cuando el lancero, allá en el ejército griego, erraba el blanco. Es peligroso porque hay un enemigo enfrente. O cuando el arquero erraba la flecha. Y entonces, esto, ya en un sentido simbólico, aludía a la manera de vivir al margen de un código moral o, de perdido, de un código inteligente. Atínale. Haz las cosas bien, es por tu propio bien. Y en un tiempo como en donde un código moral, un código de una vida sabia e inteligente, ¿a quién le interesa, no? Atínale. Y entonces esto se debe a una actitud errónea, porque entonces estamos no atinándole, pero además se comenta es una actitud errónea que puede ser consciente o inconscientemente. Lo peor es cuando es consciente, ¿no? No le estoy atinando conscientemente, ejerciendo mi libertad. No quiero atinarle. Por eso entonces la hamartía, dicen los griegos, o el pecado, es como una desmesura, es perder la medida. Es como una ibris, como algo híbrido de algo que realizado armoniosamente es correcto. Pecar es no atinarle a lo mío. En hebreo, también en la Sagrada Escritura, la palabra común para pecado es hatat, que también significa, más o menos lo mismo, errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, objetivo o blanco exacto. En Jueces 20:16, por ejemplo, se utiliza esta forma en una frase negativa para referirse a la tribu de Benjamín, que eran personas tan atinadas, dice aquí, que podían tirar piedras con una honda a un cabello, así lejecitos, y que creen, no le erraba. El ejemplo es muy interesante, ¿no? Jueces 20:16. Entonces los benjaminitas eran gente tan atinada en este aspecto de la guerra, me imagino yo, que agarraban su onda, les ponías un pelito allá al lejecito, se agarraban su onda y ¡zas! Aventaban la piedra y ¡pum! Que le pegan al pelito, ¿no? Eran gente bien atinada. En Job 5:24 tiene el sentido de desviarse de metas morales. Aquí ya no es atinarle, no atinarle a un pelito, sino no atinarle a la vida, al sentido de la vida, a la felicidad. En Proverbios 8:35 dice que en la sabiduría haya vida, pero el que no alcanza la sabiduría le está haciendo violencia a su alma, pues la lleva a la muerte. Pecar, como por ejemplo yo veo a veces esos pecados de pornografía, por ejemplo, es una autoviolación de mi persona. Es hacerme violencia en aquello que es esencial en mi vida. Le hago violencia a mi alma porque la conduzco a la muerte, a la infelicidad. En arameo, que Jesús habló ahí, sería interesante escuchar este sentido de este idioma que habló Jesús. Podemos verlo ahí en la película de La Pasión de Mel Gibson, porque está hecha en este idioma. La palabra para pecado es kata, que es también, fíjense, parecido a hamartía.
¿Qué es pecar? ¿Cómo se dice pecar en arameo? ¿Qué significa? Errar el blanco. Tú tienes un blanco, la vida eterna. La marca, el objetivo, el camino, como cuando un arquero no da en el blanco con su flecha. Un desatino, no le atina a nada. Hace un montón de cosas, pero no le atina a lo suyo. Ahora bien, volviendo un poquito a nosotros, hagan de cuenta que cada bautizado es un arquero. Su vida, su inteligencia y su voluntad, Jesús nos da un blanco, un tiro al blanco, la voluntad del Padre. ¿A qué le tengo yo que atinar? En esta vida, chico, joven, grande, esposos, familias, sacerdotes, consagrados y todos, ¿a qué le tengo yo que atinar en la vida? A la voluntad del Padre. Jesús es un arquero muy atinado. Siempre donde ponía el ojo ponía la flecha. La voluntad del Padre. Sus mandamientos, sus demandas y sus leyes. Por eso entonces, cuando nosotros vivimos en un don de alianza, pues transgredir esa alianza, la ley de Dios que nos mantiene en esa alianza, es pecar. Es un desatino. Es la ridiculez de no pegarle una pedrada a un elefante a 20 centímetros del elefante, como ven. No cumplir el pacto o alianza con Dios expresado en sus mandamientos es pecado y empiezan las cosas a ponerse complicadas. Si es una transgresión a una ley, merece entonces una sanción, un castigo. Y viene el tema del castigo, que si Dios castiga o no castiga, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros también debemos serlo. Y si vivimos entonces en esta alianza, no debería haber impunidad. ¿Cómo podríamos decir? Impunidad bíblica o impunidad evangélica. Ahora que vamos caminando como nación, el pueblo se va haciendo más partícipe de la vida nacional y todos. Cómo nos cae gordo la impunidad, ¿no les parece? ¿No? ¿Ustedes no se sienten incómodos con la impunidad? A veces vemos en las noticias, no, pues que esta persona se llevó mucho dinero o hizo tal cosa y pues nada, ¿no? Así casi como decir, bueno, pues, perdón, usted disculpe, ¿no? Pero pues bueno, es que tuve la oportunidad y lo hice. Y no pasa nada. Impunidad. Pecado, sanción o castigo y no impunidad. Es parte de la fidelidad. Este es un tema que para nosotros normalmente nos es así como medio incómodo y casi a veces me da la impresión que preferimos vivir en una ignorancia, pero no una ignorancia inocente, sino una ignorancia culpable. ¿Por qué? Porque ese es el recuerdo de la alianza. Y Jesús es el modelo máximo y definitivo de ello. El que cumple la ley de la alianza nueva y eterna. Fieles a la alianza como Jesús. Aunque heredamos, esto no es pretexto, pero heredamos la naturaleza herida por el pecado. Esa acción del diablo de proyectarse sobre Dios y hacer creer al hombre que Dios es como él, pues ciertamente lo tenemos. Nacemos con una naturaleza herida. Tenemos una naturaleza herida por el pecado, pero restaurada y rescatada por la gracia de Dios. Sin embargo, este ser hijos de Dios nos da esa libertad. Dios no nos trata como esclavos, sino como hijos.
El tema entonces que surge con ello es sobre la responsabilidad de nuestros actos. Si yo no sé, o peor todavía, si no quiero ser fiel a la alianza, ¿qué pasa? El diablo diría, no pasa nada, no pasa nada, tú tranquilo, ¿no? Porque decía un papa, es que el diablo nunca le lleva la contra a uno. Es un buen compadre. Tú dices el domingo después de una pachanguita el sábado, dices, ay, qué cansado estoy. Eso de ir a misa, mejor me quedo a dormir un ratito. Claro, claro, dice el diablo, ¿no? Tienes razón, además Dios es muy bueno, te va a perdonar. Y ahí vamos nosotros ahí cayendo en ese aspecto. Sin embargo, decidimos y somos responsables de esos actos pecaminosos. Dios mismo nos hace responsables ante Él. Dios no se deja así como sobornar por nosotros de que le demos una mordida o algo por así, porque somos hijos de Dios, no juniors de Dios. ¿Qué les parece? No sé, pero nunca me tocó vivir eso porque mi familia era muy pobre, pero no sé cómo sería vivir como junior, ¿no? Nada más le hablo a papi, ¿verdad? Ay, fíjate que choqué el coche, pero bueno, no hay problema, ¿no? Y ahí viene papi ya y me compra otro coche. Pues aquí no. Somos hijos, no juniors. Y el modelo de hijo es Él, el Señor Jesús en la cruz. El que cumple la voluntad de Dios, el que es fiel a la alianza. El junior, no sé, pero creo yo que se dedica a la cosa así fácil, muy bonita y agradable. Y bueno, papi resuelve todo. Aquí, papi no resuelve todo. Me hace responsable de mis actos, de mi libertad. En Hebreos, capítulo 12, Jesús nos muestra cómo ser hijos de Dios. Que ese sería otro tema cuando hablemos del perdón, pero ¿saben por qué sucede esto? Porque Dios nos respeta. Respeta nuestra libertad y nos hace responsables. No es como el diablo anda ahí queriéndonos decir, Dios es malo, Dios es envidioso, Dios es un amargado, no quiere que seas feliz. No, no, no. Ya sabemos que no, Jesús nos lo enseñó. Dios es un Padre lleno de amor y ternura por cada uno de nosotros. Sin embargo, esto es una exigencia del amor. En la carta a las familias Gratísima Ansane, el Papa San Juan Pablo II, en el capítulo 19, número 19 de ese hermoso documento que les recomiendo leer, dice él, el amor es firme y exigente, en eso consiste su belleza. Un amor que no es firme ya se corrompió. Un amor que no lo exige todo, Getsemaní. Ese es el momento del amor. Padre, si se pudiera pasar este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Atínale a la voluntad del Padre. Esto nos asusta y definitivamente creo que nos da un poco de miedillo, nos da mello considerarlo. Y entonces empezamos a elaborar eufemismos. ¿Y qué creen? Le empezamos a poner máscaras a Dios. No, Dios es bueno, misericordiosísimo, ¿verdad? Basta que lo invoques y ya todo queda arreglado, como si fuéramos juniors de Dios, ¿no? Nada más basta decir, papi, fíjate que me metí en un problema, sácame de él y ya. Pues no. ¿Cómo ven? El cardenal Ratzinger, viendo esto, que a veces hasta con Dios tendemos a engañarnos a nosotros mismos,
nos comenta esto siguiente. Un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos. Un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y el amor verdadero. ¿Qué creen? No es el verdadero Jesús, como lo muestra la Escritura, sino una miserable caricatura. Una concepción del Evangelio donde ya no exista la gravedad de la ira de Dios no tiene nada que ver con el Evangelio bíblico. Escribía un autor algo que me parece muy interesante, pero ¿cómo? A ver, la ira de Dios, ¿a poco Dios tiene ira? Y entonces él respondía algo que me pareció a mí muy cierto. La ira es el grito del amor cuando no es escuchado. ¿Qué les parece? Y entonces en la Biblia vemos la ira de Dios que nos habla del amor de Dios que no estamos escuchando. Un verdadero perdón es algo muy diferente de un débil, deja correr, ¿no? Deja pasar, no pasa nada. Pobre, se equivocó. Un día se arrepentirá y Dios lo va a perdonar, ¿no? Como quiera. Saben ustedes que la primera herejía que surgió en el caminar de la iglesia fue precisamente esto. Ay, no pasa nada, hombre. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que al final va a perdonar a todos, hasta al diablito, ¿no? Y va a decir, véngase mi diablito, ya deje de estar dando lata, no véngase allá. Fue condenado como herejía. El perdón es exigente y pide a ambos, a quien lo recibe y a quien lo da, una postura que se refiere a la totalidad de su ser. No es un simple, ay, perdón, disculpe, ¿verdad? Me equivoqué. Implica todo el ser que se convierte. Un Jesús que aprueba todo es un Jesús sin la cruz, porque entonces no es necesario el dolor de la cruz para sanar al hombre. No pasa nada, ¿verdad? Sana, colita de rana y ya se acabó. Y en efecto, la cruz, ya casi nadie quiere hablar de ella, es expulsada de la teología, decía el cardenal Ratzinger, ¿no? La cruz entonces se ha tendido a interpretar como una desgracia o un asunto meramente político. La muerte de Jesús en la cruz fue cuestión de política y le movieron ahí el tapete a Pilato y total lo crucificaron. Pues no. Es una donación, la expresión máxima del amor fiel de Cristo al Padre y a nosotros. La cruz como expiación, como la forma del perdón y de la salvación, no se ajusta a un cierto patrón del pensamiento moderno. ¡Ey! Cuidado. Solo cuando se ve claramente el nexo entre la verdad y el amor, la cruz se hace comprensible en su verdadera profundidad teológica. De fe, pues. El perdón tiene que ver con la verdad. Qué interesante, porque esto nos libera del diablo. Es una verdadera Pascua. El perdón es pascual, definitivamente. Es pasar de una situación miserable y oprimida a la libertad que da la verdad. Fíjense qué interesante. El perdón tiene que ver con la verdad y por lo tanto requiere la cruz del Hijo y exige nuestra conversión. El perdón es la restauración de la verdad. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado es lo contrario, es mentira. Es no atinarle, es una jamartía, hombre. Es la ridiculez de no pegarle al elefante a 20 centímetros, ¿no? Es la renovación del ser, la superación de la mentira escondida en el pecado.
El pecado es siempre, por su propia esencia, un abandono del propio ser, una violencia contra el alma, un bullying, diríamos nosotros hoy, contra uno mismo, una autoviolación. Es renunciar a la verdad que el Creador escribió en nosotros. Cuando hablamos de este tema, entonces a veces leemos San Mateo 25 y vemos el juicio final, y así como que todavía nos da un poco más de miedito. Sin embargo, ¿qué es el juicio final? Es restaurar la verdad en el amor. No es Dios el que me juzga, sino Dios lo único que hace, Él con la luz de la verdad, es iluminar el juicio que yo hice de mí. No es Dios el que me juzga, solo pone en evidencia, pone sobre la mesa el juicio que yo hice de mi propia vida. Fíjense qué interesante. Jesús no nos juzga, sino hace evidente nuestro propio juicio sobre Dios, sobre el prójimo, sobre uno mismo, es decir, sobre el mandamiento del amor. No es Dios quien decidió si yo le doy un pan o no al hambriento, si le doy agua o no al sediento. Fue mi juicio el que decidió, no el de Dios. ¿Sí se dan cuenta? San Mateo pone el juicio precisamente en las obras de misericordia y nos dice: pasen benditos de mi Padre al banquete eterno, a la fiesta eterna, a la Pascua eterna. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo lo hicimos? Porque estuve hambriento y me dieron de beber. Perdón, hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. El juicio que cuenta es el que yo hago. Mis juicios en mi vida. Lo único que pasará al final se convertirán en un juicio definitivo. Si yo juzgué, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, ¿no? Porque esto lo podríamos profundizar más. Si yo juzgué que ir a misa todos los domingos, pues la cosa es así como medio aburrida, está uno cansado, tiene ahí, pues está bien, ¿no? Es mi juicio. Si yo juzgué que, bueno, eso de ser fiel a mi alianza, eso de cuidar a mi familia, cuidar mi salud y ser bondadoso, vivir las virtudes y todo eso, bueno, eso es un poco aburrido, ¿no? Entonces, a mi manera de ver, a mi juicio, no vale la pena. Bueno, pues está bien, ¿no? Si yo juzgué que hay cosas más importantes que Dios, mi casa, mi descanso, mi bienestar, mi comodidad y todo eso, pues sí, no, es mi juicio. Nada más que entonces, cuando el Señor vuelva, dice San Mateo, lo que va a poner sobre la mesa no es el juicio de Él, es el juicio mío, que se convertirá en definitivo. Hay algo más importante que tu Señor en mi vida, y eso es pecado. Fíjense qué hermoso lo dice el Papa Francisco a propósito de esta situación que estamos viviendo. Ahora que nos dio la bendición Urbi et Orbi, que creo que pues, muchos recibimos, fue para el mundo entero, fue de una manera extraordinaria. El Papa Francisco, en su oración a Dios, en su reflexión sobre Jesús dormido en la barca, nos dice esto. Fíjense qué sabio y qué oportuno. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.
Qué verdadero, ¿no? Y entonces comenta Monseñor Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de la Casa, eso es atinarle precisamente, atínale. Jesucristo, por medio de su vicario en la tierra, te invita a reflexionar en este momento. ¿A qué das más valor ahorita, honestamente? ¿A tu cuerpo? ¿A tus gustos? ¿A tus pasiones? ¿A tu dinero? ¿A tus diversiones? ¿A tu telefonito? Y etcétera, etcétera. ¿Qué tiempo le concedes a tu familia? A tu alma. No violentes tu alma con el pecado. Es un tremendo desatino. No eres intocable por la pandemia, dice. No eres inmortal y todopoderoso. Y quizá este es el punto donde, si bien podríamos seguir reflexionando sobre esto, se nos ha acabado el tiempo, pero sería bueno terminar con esto. Tú no eres Dios. Vivimos en alianza con Dios. Dios es nuestro aliado. Pero les decía yo que es una alianza, pues no de igual a igual. No jugamos canicas con Dios. Dios es nuestro Padre amoroso y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ya cuando hablemos entonces del perdón, cuando nosotros podamos darnos cuenta de esto, del desatino del pecado, del vivir al revés, entonces estaremos en camino de la conversión. Cuando nosotros entonces vivimos esta lógica del diablo que proyecta sobre Dios sus características. Dios es mentiroso, envidioso, amargado, enemigo de la libertad del hombre, enemigo de su vida, enemigo de su alegría, enemigo de su felicidad. Entonces, yo les recomiendo leer el capítulo 1 de Isaías, que es así como un modelo muy bueno de esto. ¿Quién es el gran culpable de todas las circunstancias que nos está pasando? Porque hay coronavirus, porque hay crisis. Por Dios, naturalmente, Él es el culpable, ¿no? Dios ahí, pobre, ¿no? En el capítulo 1 se defiende, ¿no? Dice, yo soy el culpable, no ustedes. Es interesante, ¿no? Ver cómo Dios se defiende de nosotros que lo sentamos en el banquillo de los acusados, ¿no? Hoy, y esto es una reflexión muy hermosa del Papa Benedicto, y con ello termino, hoy se ha llegado a pensar que ya no es el hombre el que le tiene que pedir perdón a Dios, sino que si Dios se tiene respeto a sí mismo, Él le tiene que pedir perdón al hombre por todo lo que sucede, porque no sabe hacer su oficio. Algo de cierto, ¿no creen? Entonces, ahora, como solemos decir, ¿verdad? Pues ya no son las escopetas las que le tiran a los patos, ¿no? Hoy estos patos quieren tirarle a la escopeta. Dios tiene que pedir perdón al hombre. Dios no es confiable como guía de la historia. Tenemos que prescindir de Dios, porque Él no sabe dirigir la historia, pobrecito, ¿no? No es Él quien construye al hombre, sino que, ni modo, el hombre tiene que tomar la batuta de la historia y construirse a sí mismo sin Dios. Decidir si se es hombre, si se es mujer, decidir si una vida pensada y amada por Dios desde la eternidad en el seno de la madre, podemos prescindir de ella. Todos los atentados que dicen hoy que se resumen en las 2 S, sexualidad y soberbia. Creo que primero la otra, ¿verdad? Soberbia y la sexualidad. No fornicarás.
No cometerás adulterio. No desearás a la mujer de tu prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la alianza. No hacerlo es no atinarle, es pecado. Pero como para hacerlo tengo que empeñar mi libertad, tengo que decidir, entonces soy responsable. Y si peco, mi pecado merece una sanción. La sanción de ser puesto en evidencia el juicio que hice en mi vida. Por eso entonces libertad pide responsabilidad. Como decía en una entrevista el rector de la UP aquí en la Ciudad de México, ¿no? que le hacían, dice, en los Estados Unidos, en la costa este, está una estatua de la libertad. Falta construir en la costa oeste una estatua a la responsabilidad. Y lo que nos da luz, fondo, piso firme para considerar estas cosas es el amor. El amor. Vamos a pedirle a la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, como le decimos al final del Ave María, que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amigos, convertirnos a Dios es lo de ahora. Que no nos pase como lo de los jóvenes, ¿no? Hombre, tan bien que íbamos. Pues quizá no tan bien, ¿verdad? Quizá no tan bien a tal grado que Dios nos ha regalado esta ocasión. Jesús no nos quita la cruz, nos da sentido a la vida, al dolor. Crezcamos en la fe, abandonémonos en el amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos. Les dé paz, les dé salud, les dé esperanza, les dé esa experiencia del amor y la ternura de Dios. Dios no es como dice el diablo. Dios es nuestro Padre y Jesús murió en la cruz para que fuéramos de verdad hijos de Dios, familia de Dios. El Señor les dé una buena noche y la vida eterna. Atínale.